Muy bien, muy buenos días a todos. Bueno, pues vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este día más que tú nos das, Dios, un día de vida, Señor. Gracias porque nuevas son cada mañana, Padre, grande tu fidelidad, Señor. Te pedimos, Señor, que pues tú hables a nuestro corazón esta mañana. Derrama tu gracia en cada uno de nosotros, Señor, haz que el Espíritu realmente toque cada uno de los corazones que está aquí presente, Señor, y a través de este medio del Zoom. Todo esto en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien. Ahora sí que eh, hoy quería compartirte algo que de alguna manera vemos cómo Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros y a veces no lo entendemos. Recordemos que cuando tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Cristo, ¿qué es lo que buscaba realmente Dios? Que estuviéramos un tiempo a solas con Él. Y no nomás el hecho de haberle entregado nuestra vida a Cristo, sino también hay momentos en nuestras vidas en el que pasamos por tiempos de soledad, o no nomás tiempos de soledad, sino también tiempos de alguna situación, ya sea de alguna enfermedad, algo que Dios a veces nos pone quietos y dice Dios, bueno, ¿y por qué me está pasando lo que me está pasando? Y claro que Dios lo hace por una simple y sencilla razón. Lo que está haciendo es realmente que te des cuenta de que necesitas escuchar más de Dios. Es decir, Dios le agrada que estemos así que atentos a su voz, le agrada que estemos junto con Él, le agrada que estemos pasando más tiempo con Él. Así que en este momento en el que tú puedes estar pasando un silencio o una soledad, ¿sí? En el que realmente a veces decimos, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? A veces podemos decir que estás caminando en un desierto, ¿sí? Y así es lo que realmente Dios nos hace ver y le hizo ver al pueblo de Israel cuando realmente lo saca de Egipto, de un mundo que era una verdadera locura, ¿sí? Es lo que estamos viviendo hoy, en un mundo que verdaderamente es una verdadera locura. Y muchas veces Dios tiene que ponernos quietos, quiere que realmente aprendamos a escucharlo y no nomás a escucharlo, sino también aprendamos a depender de él. Así que esa sensación de soledad puede ser tal vez aterradora, tal vez no te agrada, tal vez dices qué está pasando, ¿sí? Pero hoy vamos a sumergirnos así al el estar a solas con Dios, ¿sí? Y te mostraré cómo antes de cada gran bendición, porque realmente Dios siempre trae una bendición, Dios frecuenta y nos lleva a un lugar de aislamiento. Eso es lo que Dios quiere buscar. Este no es un lugar de olvido, sino es un lugar de preparación. A veces pensamos que a Dios ya se le olvidó, no, sino que muchas veces lo que Dios está haciendo es preparándote, donde Dios trabaja silenciosamente en los bastidores de una vida nueva, algo que Dios quiere para ti, un proyecto nuevo, algo que Dios ya trazó para ti. Recuerda que desde el momento en que tomamos esa decisión de entregarle nuestra vida a Cristo, en ese momento Dios ya trazó un proyecto. Oye, ¿vamos a estar especulando a ver cuál es el plan de Dios? No, no tenemos por qué especular porque Dios ya lo trazó. Así que Dios lo que busca es moldear nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para qué? Para algo extraordinario. Así que vamos a tomar varias historias que están en la palabra de Dios, ¿sí? Y podemos decir que el ejemplo más increíble es el ejemplo de Moisés. Ahí sí que nos damos cuenta de que, recuerda que Moisés fue un príncipe de Egipto, y claro que tras cometer un error se encontró como exiliado. ¿Por cuánto? Por 40 años. ¿Por qué? Porque tomó una decisión equivocada, que es decir, él hizo algo que Dios no le dijo que tenía que hacer. Y claro que en ese momento, recuerda que Dios, aún en nuestros errores, porque podemos cometer errores en nuestro caminar con Cristo, Él tiene hasta ese cuidado de volvernos a meter al camino. Es decir, aún así tiene ese cuidado para qué? Para poder entender que Él tiene hasta, así que tiene contemplados a nuestros errores, porque cometemos muchos errores. Así que recuerda que Él fue un pastor de ovejas, un pastor, así que fue un pastor de ovejas, Dios tenía que prepararlo, ¿sí? Lejos de la gloria de qué? Del palacio. Recuerda que en ese tiempo Egipto era lo más impresionante en ese momento, es decir, era lo que más brillaba, era algo espectacular, así que fue realmente un periodo de soledad en el cual Moisés vivió, ¿sí? Y que Dios lo preparó, ¿para qué? Para una misión mayor. ¿Tú crees que Moisés estaba siendo preparado para un proyecto?
No, él no entendía lo que estaba sucediendo. Es más, él pensaba que ya se estaba jubilando, ¿no? Ya te imaginarás, 40 años en el desierto, ya casado, ¿no? Con familia, 80 años, no, pues ya se estaba jubilando, ¿no? Estaba buscando el lugar para donde su pensión, no, en ese momento no había tanta pensión, ¿verdad? Pero seguro ya él se sentía jubilado. Así que fue un periodo de soledad, sí, pero fue porque es la manera que Dios lo tenía que preparar. Tenía que quitar muchas cosas en su vida, ¿sí? Como esa cuestión del que yo puedo, ¿no? Ese orgullo que de alguna manera no queremos dejar y pensamos que podemos controlar o manejar nuestras vidas, ¿sí? Así que, ¿qué hizo Dios con Moisés? Lo usó, ¿para qué? Para liberar al pueblo de Israel. ¡Wow! Es decir, cuando vemos la historia, y creo que muchos la conocen, te das cuenta de que Dios hizo algo maravilloso en su vida. Y eso es lo que también Dios quiere para con nosotros. A veces la gente grande, ¿sí? Que tiene 70, 80 o 90 años, piensa que ya están jubilados. No, para Dios no. Para Dios no nos podemos jubilar. Es decir, para Dios tenemos que trabajar hasta el final de nuestra vida, hasta que Dios nos mande llamar. Y en ese momento puedes pensar que Dios puede usar tu vida. Tengas 30, 40, 60, 70, 80, 90 o 100 años, Dios usa tu vida. Así que es algo que tú tienes que aprender. Luego vemos otro hombre que se llama Elías, ese gran profeta que también experimentó la soledad, ¿sí? Huyendo hacia una cueva encontró la voz de Dios, ¿sí? No en el viento fuerte, no en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave en medio del silencio. Es decir, te estoy hablando del profeta Elías, ¿sí? Vemos cómo todo lo que Dios hizo con él, ¿sí? Y tú dirías, oye, ¿tenía que también estar en ese tiempo con Dios? Sí. Dios tenía que ponerlo en ese lugar, que estuviera a solas, para que aprendiera a escuchar su voz. Oye, ¿no había aprendido a escuchar su voz? Sí, pero muchas veces por el traqueteo del mundo, por las cosas que tenemos que hacer, a veces dejamos de escuchar su voz. Y por eso Dios tiene que ponernos en un momento de estate quieto, tranquilo, ¿sí? Y luego está Jesús, realmente nuestro ejemplo supremo. Antes de iniciar su ministerio, ¿qué hizo? Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Eso es lo que hizo. Antes de que él empezara a predicar el Evangelio y darse a conocer como tal, ¿qué hizo? El Espíritu lo llevó al desierto durante ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel, pero en ese fueron 40 años. Y si recuerda que cuando el pueblo de Israel no aceptó el entrar a la tierra prometida, realmente ese camino para entrar a la tierra prometida eran 40 días. Y claro que por su rebelión, ¿qué hizo Dios? Simplemente un día por año. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Simplemente nos hace ver claramente que ahora Él tenía que estar en el desierto, tenía que estar preparado. Oye, si era el Hijo de Dios, ¿no estaba preparado? Claro, pero tenía que aprender a depender de su Padre. Tenía que aprender a entender que tenía un plan y un proyecto maravilloso, ¿sí? Porque él lo sabía, pero tenía que prepararlo. Así que donde él fue y ayunó durante 40 días y 40 noches, y además recuerda que fue tentado. Siempre la tentación se va a presentar a nuestras vidas. Y ese tiempo de soledad fue crucial. ¿Para qué? Para su ministerio. Para hacernos ver claramente que Dios había enviado a un Salvador. Había una esperanza de que hay un cielo, que tristemente existe un infierno, pero Dios nos dio esa esperanza. Así que si estás pasando por un momento de soledad ahora, debes saber que no estás solo. No estás solo. Que si Dios y Cristo, Padre, están contigo. Porque a veces pensamos que Dios nos puede abandonar. Dios no nos abandona. Dios está contigo trabajando en ti. ¿Por qué? Porque te está preparando. Porque tiene un plan maravilloso para ti. Y está moldeando tu carácter. Y no nomás eso, está fortaleciendo tu fe. Decimos que tenemos fe, pero Dios está fortaleciendo nuestra fe y preparándote para qué? Para recibir esas grandes bendiciones que Dios ya tiene preparadas para ti. Recuerda que las bendiciones para cada uno son diferentes. ¿Está en ti el tomarlas? Está en ti el dejarlas.
Las puedes tomar y apropiar y realmente ser bendecidas, o simplemente las puedes perder. Porque en nuestro caminar con Cristo, si no estamos obedeciendo, vas a perder esas bendiciones. Oye, vuelves otra vez al camino, perfecto, pero las bendiciones que pasaron, Dios ya no te las puede dar. ¿Por qué? Ya te las perdiste. Así que en realidad vamos a explorar cómo esos momentos de soledad pueden ser en realidad los momentos más transformadores de nuestras vidas. ¿Qué es lo que busca Dios? Transformar tu vida. Eso es lo que quiere. Transformar tu corazón, cambiar tu mente. Y lo que quiero esta mañana es que prepares tu corazón. Prepara tu corazón. ¿Para qué? Para que te des cuenta de lo que Dios quiere para ti. Dios no quiere que tu corazón se enfríe. Hoy, tristemente, vemos cómo la iglesia como tal, en general, el mundo entero, se está enfriando, ¿sabes? Y la Biblia lo dice. La Biblia dice claramente que en el final de los tiempos el corazón de los creyentes se va a enfriar. ¿Sabes por qué razón? Por estar viendo lo que está viendo y está poniendo sus ojos en las circunstancias más que estar poniendo los ojos en Él. Así que Dios está a punto de bendecirte de una forma que nunca imaginaste, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere bendecir a sus hijos. Y a primera vista la soledad puede parecer un periodo de abandono, pero en realidad es un tiempo de crecimiento y fortalecimiento espiritual. Eso es lo que Dios quiere. La soledad no es un castigo, porque pensaríamos que puede ser un castigo. No, es una manera de transformarte. Dios quiere transformar tu corazón. Y es cuando Dios nos retira de las distracciones del qué? Del mundo. Siempre va a haber distracciones. El mundo siempre va a tratar de distraerte. El mundo va a hacer que quites tus ojos realmente de Dios Padre y Dios Hijo y realmente no quiere realmente que pongas sus ojos en Él. Así que es cuando Dios nos retira de las distracciones del mundo. Nos coloca en un lugar de quietud, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde Dios quiere ponerte. Donde podemos escuchar su voz de una forma más clara. Y no nomás eso, sino conectarnos profundamente con Él. No es agarrar la Biblia nada más por agarrarla. No es leer la palabra de Dios nada más por leerla. Muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios como que para cumplir. No, si te estás acercando a la palabra para cumplir, no estás escuchando la voz de Dios. No es la manera para poder escuchar la voz de Dios. Es como cuando te pones a platicar con alguien. Cuando te pones a platicar con alguien, lo estás viendo a los ojos y está poniendo atención a lo que le estás diciendo. Así que piensa en el aislamiento como un taller de Dios, es decir, ese taller donde Dios te está poniendo porque te está preparando, donde Él te va a moldear y te va a refinar. ¿Qué es lo que busca? Realmente te des cuenta de cómo está tu carácter. Dios quiere poner el carácter de Cristo, quiere hacer un lado tu carácter. Lo que hace nuestro carácter es contaminarnos, afectarnos. Así que Dios nos moldea durante esos momentos. Y en este espacio de soledad, donde Él revela áreas en nuestras vidas, porque tiene que destapar esas áreas que están en tu corazón, que muchas veces tú piensas que no están, ya están. Y tú no has entregado y Dios quiere que entregues. Así que necesitas atención, necesitas ser sanada, tu corazón necesita ser sanado. Todavía hay cosas que estás guardando, fíjate qué increíble. Le entregaste tu vida a Cristo y todavía sigues guardando cosas que no están sirviendo para nada. Y lo único que hacen es realmente limitar las bendiciones que Dios tiene para ti y el caminar con Cristo. Así que Él quiere sanarte porque es la única manera para poder crecer. Si Dios no sana tu corazón, hagas lo que hagas, no sirve para nada. No va a servir para nada. Así que si las distracciones y el ruido del mundo están a nuestro alrededor y están muy fuertes, ¿sí? Podemos finalmente ver con claridad y escuchar la dirección de Dios. ¿Para qué? Para tu vida. Tienes que aprender a ser guiado por Él, a escucharlo, a depender de Él, a entender que Él tiene lo mejor para ti. Así que como Moisés, ese príncipe de Egipto, porque en ese momento era un príncipe de Egipto, vivió una vida de lujo y privilegios. ¿Por qué razón? Porque vivía en el palacio. Ahora sí que estaba, ahora sí que al lado de Faraón, ¿no? No iba a ser el Faraón, pero iba a tener muchos privilegios. Entonces tú imagínate la manera en que él estaba viviendo y sin embargo, al ver la opresión de su pueblo, de los judíos, ¿sí? Tomó una decisión impulsiva.
algo que no tenía que haber hecho. ¿Por qué razón? Porque mató a un egipcio. No era la manera para poder salvar al pueblo de Israel. Y tampoco no era la manera para poder presentarse delante del pueblo de Israel diciéndole que él era el enviado de Dios para liberar a su pueblo. No era esa manera. No en ese momento. A veces pensamos que nosotros ya tenemos el plan. No, Dios tiene el plan. Así que temiendo por su vida, Moisés, ¿qué hizo? Huyó al desierto de Madián. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a huir? O estamos huyendo del plan o del proyecto que Dios tiene para ti, donde pasó 40 años como pastor de ovejas. Imagina, él cambió drásticamente su vida, de príncipe a pastor. ¡Qué locura! Del palacio al desierto. Ya no había nada. Y durante esos 40 años Moisés experimentó ¿cuál? Un profundo aislamiento, una profunda soledad. Fue en ese tiempo de soledad que Dios trabajó en el corazón de Moisés. Tenía que quitar varias estructuras que había dentro de su corazón para poderlo usar. Porque ya te imaginarás de dónde venía. Imagínate del Palacio Real, ¿sí? De Egipto. Imagínate el orgullo de Moisés. No, pues estaba hasta el cielo, ¿no? ¿Qué quería hacer Dios? Tenía que quitar su orgullo. Tenía que quitar esas cuestiones de que yo puedo, sin la necesidad de que nadie me ayude. De que se sentía muy valiente, que tenía la preparación, ya sabes. No, tu preparación no sirve para Dios. Lo que sirve para Dios es la manera en que te está preparando a ti. Esa es la manera en que Dios está trabajando en nuestro corazón. Así que, ¿qué hizo Dios con Moisés? Primero, empezó a moldear su carácter. Es lo primero que hizo. Para que se diera cuenta lo que estaba pasando en él, que si tuvo que trabajar en él. A veces los creyentes están pensando que tienen que trabajar en la otra persona y no en uno. No, perdóname. Dios tiene que trabajar en cada uno de nosotros. No tengo por qué poner mis ojos en la otra persona. Si la persona que está a mi lado vive para Cristo o no vive para Cristo, ese es el problema de la persona. Tú tienes que vivir para Él. Eso es lo más importante. Así que estuvo moldeando su carácter y preparándola ¿para qué? Para una misión. Una misión impresionante. Nunca se imaginó Moisés que Dios lo iba a usar a los 80 años de edad. Y que además iba a liberar al pueblo de Israel. El desierto no fue solo un lugar de exilio, sino un lugar de preparación divina. Eso es lo que hizo Dios. Si vamos al libro de Éxodo, vámonos al capítulo 3 y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. ¿Para qué? Para que te des cuenta de lo que estaba pasando en ese momento con Moisés. ¿Lo quieres leer, Jaime? Éxodo, capítulo 3, versículos 9 y 10, por favor. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios nos oprimen. Fíjate, en ese momento, recuerda que Moisés va a la zarza, ¿no? Una zarza ardiente. Y veía que no se quemaba. Algo estaba pasando. En ese momento él se acerca a la zarza y empieza a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo empieza a mencionar por su nombre. ¿Qué le dice? Quítate las sandalias de tus pies, porque el terreno que estás pisando, santo es. Muchas veces tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que estar limpios. Oye, ¿por qué las sandalias de sus pies? ¿Por qué? Porque había toda la cuestión de excremento y había cosas que estaban ahora sí que sucias. No puedes entrar a la presencia de Dios sucio, con pecado, con mancha. Por eso cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, lo primero que tenemos que decirle, Dios, limpia mi corazón. ¿Para qué? Para poder escuchar tu voz. ¿Le pides eso a Dios? Y luego dice, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Así es. Así que fue un evento significativo donde Moisés recibió su llamado. En ese momento él tenía 80 años. ¿Sabes qué? Estás listo, Moisés. ¿Para qué? Para el trabajo que te voy a encomendar. Sabemos y conocemos la historia. Recuerdo que cuando Moisés le decía a Dios,
Soy tartamudo, imagínate. No tartamudeaste para matar al egipcio, ¿verdad? Y te presentas diciéndole a Dios que eres tartamudo, que no puedes hablar, que cómo vas a usar tu voz, ¿no? ¿Cuántas veces puedes justificarte delante de Dios diciéndole que, no sé, me pasa esto, no puedo hacer esto? Perdóname, no te justifiques delante de Dios. Eso de que no puedo, claro que puedes. Porque además te voy a decir una cosa, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios en ti. El Espíritu es el que va a trabajar en tu corazón. Así que fue un evento significativo donde Moisés recibió su llamado. ¿Para qué? Para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántas veces Dios quiere liberarte de esa esclavitud en la cual estás por el pecado? Eso es lo que Dios quiere. Pero tú sigues en el pecado y quieres seguir siendo esclavo de tu pecado y no sales y no avanzas. Así que el aislamiento de Moisés fue esencial para que pudiera convertirse en el líder que Dios necesitaba. Dios te está preparando para que tú seas la persona o líder que Dios quiere usar para tu vida. Vemos luego la historia de Elías, uno de los mayores profetas de Israel. No es muy diferente en estos momentos y no es diferente a nosotros. Te das cuenta de que Elías era igual, siendo un profeta maravilloso, ¿sí? Un profeta que cerró el cielo durante 3 años y medio para que no lloviera, oró de esa manera ferviente y volvió a orar fervientemente. ¿Para qué? Para que volviera a llover. Entonces imagínate, uno de los grandes profetas de Israel, que era Elías, tuvo temor. Tú dirás, hoy no puede ser. ¿Cómo es posible que haya actuado de esa manera? ¿Te suena? Actuamos igual. Pero Dios te hace ver claramente de que Él como tú son iguales. No hay gran diferencia. Así que en ese momento, Elías entró en una intensa crisis. Una crisis espiritual y también una crisis emocional. El creyente puede pasar por esa situación, entrar por una crisis. Así que después de un gran enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, porque eso es lo que hizo, enfrentó a 400 profetas, ¿sí? En ese momento, Dios demostró su poder de manera milagrosa. Y Dios lo usó a él. Y Elías esperaba, ¿cuál? Un cambio significativo de Israel, que realmente se volvieran a Dios, que realmente se entregaran a Él, que se convirtieran a Él, ¿sí? Sin embargo, ¿qué sucedió? Enfrentó una amenaza. Había una mujer que se llama Jezabel, imagínate, Jezabel, ¿no? Y en el momento en que escuchó lo que Elías hizo con esos 400 profetas, ¿sí? Esta mujer dijo, búsquenlo porque lo voy a matar, imagínate. Ahora le tuvo miedo a una mujer, ¿sí? Acabó con 400 profetas falsos de Baal, ¿sí? Y simplemente escuchó a una mujer diciéndole que lo buscara para matarlo. ¿Tú crees que Dios no le iba a guardar? Claro que lo iba a guardar. Pero ve nuestra naturaleza. Ve cómo actuamos cuando hay temor en nuestras vidas. ¿Y qué hacemos? Nos escondemos. Fue tomado por el miedo y no nomás por el miedo, sino por el desánimo. Se desanimó. Huyó al desierto y eventualmente se escondió en una cueva, en el monte de Horeb. Ahí fue donde se escondió. Y en la cueva Elías experimentó ¿qué? Una soledad profunda con Dios. Ese es lo que él experimentó. Aprendió a qué? A escuchar a Dios. Hoy no lo escuchaba, sí lo escuchaba, pero perdemos de vista que el mundo nos puede atraer y puedes dejar de escuchar la voz de Dios. Así que estaba solo, estaba desanimado y además sintiéndose abandonado. Imagínate. Pensaba que Dios ya lo había abandonado. ¿Cuántos creyentes piensan que Dios ya los abandonó? Muchos. Y por eso ya no están. Porque creen que Dios ya los abandonó. Fue a ese lugar de soledad que Dios se encontró con él de una manera poderosa. ¿Qué es lo que hizo Dios?
Dios quiere encontrarse contigo de una manera poderosa. Y cuando leemos Primera de Reyes, capítulo 19, no se preocupen, nomás estoy hablando del puro capítulo. Ojalá que lo apunten para que cuando lleguen a su casa lo quieran leer. ¿Sí? Porque si nos ponemos a leer el capítulo va a ser demasiado largo. Pero quiero decirte que en el capítulo 19 de Primera de Reyes, Dios nos reveló a Elías. ¿Y cómo se reveló? No en un viento fuerte, no en un terremoto, no en el fuego, sino en un suave susurro. No dudo que Elías en ese lugar estaba escuchando nada más su corazón. Así que era tan silencioso ese lugar que esa fue la manera en que escuchó la voz de Dios. En ese momento de silencio y tranquilidad, ¿qué es lo que Dios busca? Ponerte en un momento de silencio y tranquilidad fue crucial para la renovación espiritual de Elías. Y puede ser crucial para ti. Eso es lo que realmente Dios quiere. Dios le dio nuevas instrucciones. ¿Y qué hizo? Renovó su visión. Tú dirás, uno como predicador o por el hecho de compartir tu palabra, ¿piensas que uno no se desanima? Sí, claro que se desanima, claro que me he desanimado. Pero Dios es el que me ha dado las fuerzas. Dios es el que me ha vuelto a levantar. ¿Por qué razón? Así como Elías quería ver cómo que respondiera el pueblo de Israel, no sucedió. ¿Y cuántas veces uno quiere que realmente la gente que está escuchando la voz de Dios realmente crea, ¿no? Y se levante y realmente haga el proyecto y el plan que Dios tiene. ¿Pero qué sucede? No. ¿Por qué razón? Porque el mundo te atrapa. Y pierdes de vista realmente las bendiciones que Dios tiene para ti. Así que mostrando que el aislamiento puede ser un tiempo de escuchar la voz de Dios de manera más clara e íntima. ¿Realmente has escuchado la voz de Dios de esa manera? Jesús, nuestro mayor ejemplo, también pasó por un periodo de aislamiento antes de iniciar su ministerio. Claro, tenía que estar 40 días y 40 noches ¿con quién? Con el Padre. Para hacerle ver el plan y el proyecto que tenía para él. Cuando vemos Mateo capítulo 4, no lo busquen. Apúntenlo para que lo lea cuando lleguen a su casa. Te vas a dar cuenta de que el capítulo 4 de Mateo, realmente Dios nos hace ver claramente en ese capítulo que Jesús se presenta delante de quién? Delante de Juan el Bautista. Este hombre, este profeta, no, dice la Biblia claramente y lo dijo Jesús, el último de los profetas. Hoy la gente se dice profeta y la Biblia dice que ya no hay profetas. Nada más hay el último de los profetas fue Juan el Bautista. Y lo dijo Jesús. Y llega delante de él y le dice claramente, Juan cuando lo ve, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento lo señala como el Mesías. Lo señala como esa persona que venía a pagar por nuestros pecados. Ese Cordero que fue sacrificado en esa cruz. ¿Y qué hizo en ese momento cuando fue realmente bautizado por Juan? La Biblia dice que en ese momento fue directo al desierto. Durante 40 días y 40 noches. Así que fue llevado por el Espíritu Santo a ese lugar, donde ayunó y fue tentado durante 40 días y 40 noches. Ese tiempo en el desierto fue un periodo de preparación intensa. Eso es lo que hizo Dios con él. Enfrentó y venció las tentaciones de Satanás. ¿Te acuerdas que Satanás lo tentó 3 veces? ¿Tú crees que Jesús se puso ahí a tratar de estar discutiendo con Satanás? No. ¿Cómo le respondió Jesús? A través de la palabra. Cuando hay una tentación, ¿cómo tienes que responder? A través de la palabra. No te pongas a discutir. ¿Tú crees que vas a poder vencer a Satanás? Perdóname. Él tiene más de 6,000 años de existencia. Y a veces la gente se cree más inteligente que Dios. Y cree ser más inteligente que Satanás. No es cierto. Oye, ¿va a haber tentaciones? Sí. Oye, ¿la tentación es pecado? No. El problema es caer en la tentación. Todos vamos a ser tentados. Pero Dios no quiere que caigas en la tentación. Haz un lado la tentación. Así que demostró su completa dependencia y confianza en Dios. Oye, ¿era el Hijo de Dios? ¿No dicen que era Dios mismo? Sí.
pero aprendió a depender del Padre. Eso es lo que hizo. Y además fue obediente. Por eso estuvo en ese desierto. ¿Jesús experimentó un aislamiento físico y espiritual? Sí, también lo experimentó. Fue en ese tiempo de soledad que fortaleció su comunión ¿con quién? Con el Padre. ¿Dejaba de orar? No. La Biblia nos hace ver claramente que muchas veces Jesús se iba a solas a orar, a tener esa comunión con Dios, a tener esa comunión con su Padre. Muchas veces llegaban los mismos apóstoles y le reprochaban, ¿a dónde te fuiste, no? Oye, ¿por qué te levantaste tan temprano? No era la necesidad de levantarte tan temprano, Jesús, ¿a dónde vas? ¿No? Iba a estar con su Padre, a escuchar su voz. No usó su propia deidad, dependió de él. Imagínate, Jesús dependiendo del Padre, y a veces el creyente piensa que no necesita depender de él. Qué ilógico, ¿no? Así que, ¿qué hizo Dios? Lo preparó para la misión que estaba por delante. Cada tentación que Jesús enfrentó, la venció en el desierto. ¿Por qué razón? Porque aprendió a crecer y a tener esa comunión con Él. Si no aprendes a tener esa comunión íntima con Dios y a experimentar ese desierto, ese lugar de soledad, va a ser muy difícil que puedas enfrentar al mundo. Las tentaciones van a estar presentes y te van a tomar. Vas a caer en la tentación. Así que fue un paso para su victoria final. ¿Sobre qué? Sobre el pecado y la muerte en la cruz. Jesús sabía perfectamente a lo que venía. Él sabía perfectamente que iba a morir. Y se lo decía a los apóstoles. Yo sé cuándo voy a morir. Nosotros no sabemos. Tú no sabes cuándo vas a partir. Esta semana estaba platicando con mi maestro, con Memo, y ahora sí que teníamos un gran amigo, más joven que yo. Y de repente me dice, ¿quién crees que se murió? Fulano. No me digas. Pero si estaba bien, sí. Estuve con él hace 2 semanas. Y de repente, un infarto y se murió. Uno puede pensar que está bien, pero tú no sabes cuándo vas a partir. Tú no lo sabes. Así que en el desierto fue el campo de entrenamiento, donde Jesús se preparó para realizar la mayor misión en la historia de la humanidad. Eso es lo que hizo Dios con él. Y vemos ahora y vamos a explorar el proceso y transformación que ocurre durante el aislamiento divino. En este momento profundo e íntimo donde Dios trabaja en nosotros, de manera que muchas veces no podemos ver inmediatamente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero resulta que tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio de corazón, si no hay una transformación de mente, si no hay un cambio de vida, ¿cómo crees que Dios puede usarte? Oye, ¿lo hay? Claro que lo hay. Desde el momento en que le entregas tu vida, Él es el único que puede hacer eso en tu vida. Vino a cambiar tu corazón, vino a quitar ese corazón de piedra, ese corazón endurecido por el pecado. ¿Qué hizo? Puso el corazón de Jesús dentro de ti. Él viene a transformar corazones y mentes, viene a transformar vidas. ¿Cómo la gente se va a dar cuenta que realmente existe un Dios, que hay un Cristo vivo y que hay una esperanza de salvación? Así que Dios tiene que trabajar en tu vida, así como trabajó en cada uno de los personajes que vamos a ver. Es un periodo en el cual Dios tenía que usarlos. Dios nos ayuda a confrontar nuestras debilidades, dudas y miedos. Sí, claro, porque todos tenemos dudas, todos tenemos debilidades y hoy el miedo y el temor nos abundan. Ya estamos escuchando de que viene una tercera guerra mundial. Mira, no sé si venga o no venga. Tú pon tus ojos en Cristo y Él sabe cuándo vas a morir. Le mandaron una carta a Juan Manuel, mi pastor. Había unas personas creyentes en Ucrania que había contacto con ellos. Y estas personas le escribieron a Juan Manuel diciéndole que iban a pelear, que estaban siendo enviados
para ir a combatir la semana pasada. Y estas personas simplemente dijeron, estos soldados le dijeron, ¿sabes qué? Sabemos que vamos a la muerte. Lo único que te pedimos es que oren por nosotros, para que Dios nos dé la fortaleza para poder enfrentar esta situación. Al día siguiente, Rusia mandó un ataque masivo que mató a miles de personas, y entre ellos a esta persona. Él ya estaba preparado. Él sabía que iba a morir, que era difícil poder enfrentar esa situación y poder vivir. No sabes cuándo vas a partir. Así que Dios en este periodo quiere ayudarte. Sabe que hay debilidades, sabe que hay dudas, sabe que hay miedos. Y nos revela áreas de nuestras vidas que necesitan sanación, que necesitan crecimiento. Dios tiene que quitarte de este mundo que está distrayéndote de lo que realmente Dios tiene para ti. Dios quiere que empieces a escuchar su voz para que puedas ser transformado por Él. Así que cuando vemos en Génesis 32, no lo lean, se los dejo de tarea. Vamos a ver a quién, a Jacob. Este hombre que Dios usó, este hombre que fue rebelde, tramposo, porque la Biblia nos hace ver claramente que era un tramposo. Encontramos a Jacob en un momento de aislamiento antes de encontrarse con su hermano Esaú. Si recordamos la historia, recordemos que Dios le dice a Jacob, regresa a Canaán. Regresa al lugar donde está tu padre. Y en ese momento pues, se le obedece. Escucha la voz de Dios y tiene que obedecer. Pero imagínate que en la ida, de repente le llega un mensajero y le dice, oye, fíjate que viene tu hermano Esaú con 400 hombres. Imagínate cómo se puso Jacob cuando sabía perfectamente que Esaú lo quería matar. Él sabía que Esaú lo quería matar. ¿Por qué? Por lo que había hecho, por tramposo. ¿Qué hizo Jacob? En ese momento se entregó por completo. Oye, ¿no se había entregado antes? No. ¿Cuántas personas simplemente creen que tienen una relación con Cristo pensando que caminan con Él? Y no es cierto. Y muchas veces Dios tiene que mandar algo para quebrantar tu corazón y darte cuenta de que eres un tramposo. Porque así es nuestra naturaleza. ¿Quién es tu peor enemigo? Eres tú. Tú mismo te estás engañando pensando que tienes una relación con Dios y no existe tal. Y muchas veces Dios tiene que quebrantar tu corazón para hacerte ver claramente que no juegues con la salvación, no juegues con tu eternidad. ¿Qué hizo Dios? Quebrantó a Jacob. A ver, ¿dónde te sales de esta? 400 hombres vienen a buscarte. Y no vienen a buscarte para abrazarte, sino para matarlo. Así que Jacob estaba solo a la orilla del río Yabok, temiendo ahora sí que por su vida, y no nomás por su vida, sino también por la de su familia. Y durante la noche luchó con un hombre que era en realidad un ángel de Dios. Era con quien estaba luchando. Y esta lucha fue ahora sí que tan fuerte, porque fue tan fuerte, físicamente hablando, fue una batalla, ¿sí? Pero también fue una batalla que Jacob experimentó interna. ¿Por qué razón? Porque no quería ceder. Puedes estar viviendo una batalla interna de que no querer entregar. Y va a llegar un momento en que Dios te va a quebrantar. Dios se acerca a nuestras vidas primeramente con amor. ¿Y cuántas veces lo rechazas? Hoy, en esta semana, fui a ver una persona. Tenía un problema en mi coche. Y de repente, platicando con él, le dice no sé quién, un amigo, bueno, no sé quién, sí sé quién, un amigo, le dice que yo soy creyente. Bueno,
Peor, le dijo que era pastor. Le dije, no, no sé ni para qué le dijiste eso, pero bueno. Y ya cuando llegué con la persona me agarra y me dice, me dice, cristiano. Cuando me lo dijo de esa manera, le dije, no. Dices que estoy lleno de cristianos en mi taller. Digo, si estás lleno de cristianos en tu taller, es que Dios te está buscando. Y el chavo alardeando. Y entonces en ese momento le platico a uno de ellos y le dije, mira, no te preocupes, ora por tu patrón, porque a Dios le gustan los huesos difíciles de roer. Mientras más duro te portes, Dios va a trabajar más duro en tu vida. Porque Dios conoce tu corazón. Así que esta lucha fue una representación física de la batalla interior de Jacob que estaba enfrentando. ¿Qué hizo? Luchó hasta el amanecer, negándose a desistir hasta que fuera bendecido. Este encuentro fue transformador. ¿Por qué razón? Porque Dios cambió a Jacob. Tan lo cambió, que le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Así que olvídate de tu nombre, porque al recordar tu nombre, te va a recordar quién eres. Entonces, te voy a cambiar hasta el nombre. Te vas a llamar Israel. Simboliza una nueva identidad, una nueva relación con Dios. De esta manera experimentó Jacob un aislamiento, pero fue transformado. Tenía que ser transformado. ¿Qué hizo Dios? Lo cambió en esa noche. No necesitó una semana o un mes. Esa noche Jacob fue transformado. ¿Por qué razón? Porque se rindió por completo a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que te rindas con Él. ¿Para qué? Para que puedas ser transformado en ese momento. Está en ti el querer hacer a un lado a tu naturaleza, a esa antigua naturaleza que lo único que está haciendo es afectar tu vida. ¿Y qué hizo Dios? Le quitó el nombre de Jacob siendo un engañador y lo hizo un príncipe de Dios poniendo el nombre de Israel. Otro aspecto crucial del aislamiento y la renovación de nuestra fe y nuestra dependencia con Dios. Hablamos de fe. Hablamos de estar dependiendo de Él. Pero muchas veces Dios tiene que ponerte en aislamiento para verdaderamente creer en Él y confiar en Él. Así que a menudo nos sentimos débiles y vulnerables. ¿Por qué razón? Por el pecado que nos rodea. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de debilidad que vas a experimentar la fuerza. Esa es la manera que la vas a enfrentar. Tiene que haber en tu vida la presencia de Dios de manera profunda. ¿Te acuerdas de Pablo? Pensemos ahora en Pablo, el apóstol que pasó por un instrumento de pruebas y momentos de aislamiento. Vivió situaciones muy difíciles. Y vamos a la carta de 2 Corintios, ahora sí, abran sus Biblias. 2 Corintios, y vamos al capítulo 12, y vamos al versículo 9 y 10, para que te des cuenta de que Pablo, en ese momento, en esto que vamos a leer, Pablo realmente había ahora sí que un problema en sus ojos, una espina, algo que lo estaba afectando, algo que no le agradaba. Una enfermedad que de alguna manera quería ser librada, ¿sí? Y en ese momento le pidió a Dios que lo sanara. Y muchas veces le puedes estar pidiendo a Dios que te sane de algo que está pasando en tu cuerpo. Pero muchas veces Dios dice que no. ¿Por qué razón? Él sabe por qué. Él sabe por qué no te va a sanar. Te va a usar aún así con tu enfermedad o con esta situación en la cual tú quieres que Dios te libre. Y fíjate la manera en que Dios, en la manera en que Pablo se acerca delante de Dios y dice en el versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjate, bástate mi gracia. Oye Dios, por favor, quita esto de mí. No, no lo voy a hacer. Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entonces comprendió que en su debilidad experimentaba la fuerza de Dios. Eso es lo que él experimentó. Y luego dice el versículo 10.
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así es. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué razón? Porque cuando realmente reposa Cristo en ti, es el que te va a dar la fuerza. Dios conocía perfectamente a Pablo, sabía perfectamente que era un hombre orgulloso, ¿sabías? Y claro que Dios tenía que aplacarlo, tenía que poner los pies sobre la tierra. Bástate mi gracia. Eso es lo que Dios te está diciendo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿En qué cosas eres débil? Por más que le pidas a Dios, Dios lo va a usar. Así que realmente lo que Dios está buscando es ese periodo de aislamiento y aflicción. Y si hay alguien que lo vivió, fue Pablo. Lo metió a la cárcel varias veces, lo persiguieron varias veces, estuvo solo varias veces, tenía que experimentar esa soledad. Así que eso llevó a Pablo a una renovación de fe. Y no nomás una renovación de fe, sino una dependencia mayor de Dios. El aislamiento también es un tiempo de purificación y santificación, ¿sabes? Dios usa estos momentos, ¿para qué? Para refinarte. ¿Y qué quiere? Purificarnos. Quitarnos todas esas impurezas que impiden nuestro conocimiento espiritual. Eso es lo que Él quiere. Así como el oro es refinado por el fuego, dice la palabra, nosotros también somos purificados a través del aislamiento. Isaías lo decía, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Muchas veces Dios tiene que ponernos en ese horno de aflicción. Es la manera en que se prueba el oro. Así que Dios permite que pasemos por momentos de aflicción y aislamiento. Claro. ¿Para qué? Para purificarnos. Y no nomás para purificarte, sino para prepararte para el propósito que Dios tiene para ti. Durante estos tiempos, Él renueva todo lo que no es necesario. Dios lo va a hacer a un lado. ¿Por qué razón? Porque quiere moldearte a su imagen. Quiere que la gente vea a Cristo en ti. Dios quiere grabar su rostro en ti para que la gente se dé cuenta verdaderamente que Cristo está vivo. Durante el aislamiento también desarrollamos características de Cristo. Claro, somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús y a ser transformados a través de ¿qué? A través de su imagen. Que tengamos la actitud de Él. No la tenemos. No la tenemos. El aislamiento nos da la oportunidad de crecer en paciencia, humildad, compasión y amor. ¿Tienes esas virtudes? Eso es lo que Dios quiere. Por eso Pablo en Romanos 5, vamos a Romanos 5, vamos a leer el versículo 3 al 5. Fíjate la manera en que Pablo escribe estos versículos. ¿Lo quieres leer, Jaime, por favor? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Fíjate estos versículos. Produce paciencia. ¿Cómo ves? Muchas veces Dios tiene que tener paciencia. O tiene que trabajar en tu paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y luego dice, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. El hecho de que tú estés esperando en Cristo no avergüenza. El hecho de que tú estés mostrando a Cristo en tu vida no avergüenza. El hecho de que tú estés compartiendo a Cristo no avergüenza. ¿A cuántos cristianos les da vergüenza presentar a Cristo o hablar de Cristo? Y luego dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es. Dios puso el Espíritu Santo en ti, en tu corazón, para darte la fortaleza. Las tribulaciones y el aislamiento producen en nosotros paciencia y carácter. Eso es lo que Dios quiere. Mientras Dios nos moldea, nos prepara durante esos momentos, ¿para qué? Para servir a otros. ¿De una manera qué? Más eficaz. ¿Cómo podemos servirle a Dios? Tenemos que servirle con un corazón puro. No puedes servirle a Dios con un corazón afectado o contaminado.
No pueden servirle a Dios con un corazón pecaminoso. Ahora pensemos en José. ¿Te acuerdas de la vida de José? Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Eso es lo que hicieron sus hermanos. Es más, lo querían matar. ¿Qué hizo Dios? Los libró de sus manos. ¿Y qué hizo? Lo vendieron como esclavo. Así que él, si recordamos la historia, llegó un momento en que pasó muchos años en prisión. Había una promesa que Dios le había dado a José. Había sueños que le habían dicho claramente lo que iba a hacer Dios con él. ¿Qué hizo Dios? Lo preparó. Tenía que prepararlo. ¿Por qué razón? Porque era el niño consentido de papá. Era un niño consentido. Y luego Jacob, imagínate cómo era Jacob, ¿no? Puso sus ojos primeramente en él que en todos sus hijos. Fíjate, cuando consientes a un hijo, ese hijo puede ser afectado el día de mañana, aunque tú no lo creas. Porque a ver, hacerlo útil lo vas a hacer inútil. ¿Qué hizo Dios? Tenía que quitarlo de las manos del papá. A ver, ven para acá, chaparrito. Nada, estar consentido. Imagínate, vivía como rey. Así que José, su papá, era el hombre más poderoso y rico en ese momento. No le faltaba absolutamente nada. ¿Qué hizo Dios? Tenía que trabajar en José. Así como te hice ver un sueño, ahora tengo que trabajar en ti. Tengo que trabajar en tu carácter. Así que pasó años en prisión antes de convertirse, ¿qué? Segundo al mando de Egipto. Imagínate. Fíjate dónde Dios lo puso. Durante su tiempo de aislamiento y sufrimiento, Dios estaba preparando a José para una gran misión. Fíjate la misión que Dios tenía para José. ¿Tú crees que él se daba cuenta de lo que estaba pasando? No. ¿Tú crees que se sabía qué iba a pasar? Tampoco. Es más, cuando lo metieron a la cárcel, porque era cadena perpetua, no lo mató Potifar. Él pensó, no, pues aquí estoy, pero yo sé que Dios tiene un plan. Ahí en la cárcel, él no se desanimó. Él siguió creyendo que Dios tenía un proyecto para él. Y la actitud de él en la cárcel no cambió, poniendo sus ojos en Cristo y teniendo esa actitud correcta. ¿Sabes cuántas personas se convirtieron dentro de la cárcel? No dudo que muchas personas se hayan convertido. ¿Por qué? Porque creyeron en el Dios de José. Creyeron en ese Dios. El mismo carcelero no se imaginaba al ver la actitud de José. Dios tenía que prepararlo. Así que Dios lo puso en esa prisión. ¿Para qué? Para poner en el corazón de José un corazón humilde. Para hacer a un lado por completo su orgullo, su autosuficiencia, el creer que él podía hacerlo sin la necesidad de nadie. No es así. Realmente Dios lo preparó para una gran misión. Salvar a su familia, y no nomás a su familia, salvar a muchas personas en ese momento, tanto de Egipto como fuera de Egipto, por la hambruna que venía. ¿Tú crees que José sabía perfectamente lo que iba a suceder? No. Pero se dejó que Dios trabajara en su vida. Joven, de veras te lo digo, deja que Dios trabaje en tu vida. Dale gracias a Dios que se acercó ahora en tu vida. ¿Por qué razón? Porque tiene planes maravillosos para ti. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido que Cristo se hubiera acercado antes a nuestras vidas? Dejaríamos de haber cometido muchos errores, pero no es así. Así que en Génesis 50:20, ahora sí que vamos a leerlo, Génesis 50, versículo 20, fíjate lo que José le dice a sus hermanos después de todo lo que sucedió, ¿sí? Fíjate la actitud de José hacia sus hermanos. Primero, fue orgulloso, egocéntrico, soberbio, ¿no? Ahora fíjate la manera, en la actitud del corazón de José hacia ellos. Y fíjate la manera en que les dice. Vosotros pensasteis mal contra mí. Fíjate, ustedes pensaron mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así es. Fíjate la manera en que Dios usó a este José para salvar no nomás a su pueblo, sino a muchas personas de esa hambruna que vivieron durante 7 años. El aislamiento de José fue un tiempo de capacitación, preparándolo para un servicio significativo e impactante. Y finalmente, el aislamiento fortalece nuestra comunión con Dios. Cuando estamos alejados de las distracciones del mundo, podemos acercarnos a Dios de manera íntima y profunda. Es un tiempo ¿de qué? De oración. Hoy, como nunca, tenemos que orar. Y no nomás por nuestro país, ¿sabes? Tenemos que orar por lo que está pasando en el mundo entero. Dios tiene misericordia y seguirá teniendo misericordia para que la gente lo voltee a ver. Pero ¿sabes cómo vive la gente hoy en día? Comamos y bebamos, y mañana moriremos. Ese es el pensamiento de los jóvenes. No es así. Existe una eternidad. Hay una esperanza. Existe un cielo, pero también un infierno. Jesús habló más del infierno que del cielo. Y no es para asustarte, sino para prevenirte. Porque Dios no quiere que estés en ese lugar. Pero tú tomas la decisión. ¿Por qué razón? Porque Dios te dio un libre albedrío. Tú decides a dónde quieres pasar tu eternidad. Dios no está forzando absolutamente a nadie. Así que es un tiempo de oración y meditación en la palabra. Y tienes que buscar su presencia. Fíjate lo que dice el Salmo 139. Y vamos a leer del versículo 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Fíjate, son preguntas, ¿eh? Preguntas que te está haciendo Dios. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la noche. Así es. Fíjate qué hermoso salmo. Este salmo nos recuerda que incluso en momentos de aislamiento, que tú veas oscuro, que no veas nada, hay luz. Hay luz. Dios está siempre con nosotros. Y recuerda algo, Él nunca te va a abandonar. Si realmente le entregaste tu vida, si realmente es tu padre, nunca te va a abandonar. Un padre nunca abandona a un hijo. ¿Por qué razón? Porque es el amor del padre hacia el hijo. Si realmente tu padre es Dios, nunca te va a abandonar. Y es en esos momentos que podemos experimentar su presencia de manera tangible. El proceso de transformación en el aislamiento es profundo y multifacético, que si realmente es de lo que Dios quiere, Dios nos moldea, nos purifica y nos renueva en fe. Él quiere que crezcamos en fe, nos capacita para el servicio y fortalece nuestra comunión con Él. Si estás pasando hoy por un tiempo de aislamiento, recuerda que Dios está trabajando en ti. Eso es lo que está haciendo. Y lo está haciendo de una manera muy especial. Él está moldeando tu carácter. Necesitas ser moldeado por Él. ¿Qué está haciendo? Fortaleciendo tu fe. Es que decimos que tenemos fe, pero Dios quiere fortalecer tu fe. ¿Y preparándote para qué? Para grandes cosas. Mira, los planes de Dios son maravillosos, pero te digo una cosa, son grandes. Dios no tiene planes pequeñitos. Eso es una gran mentira. Los planes de Dios son grandes. Está en ti el quererlos, el creerlos y el tomarlos. Tú decides. Confía en el proceso. Ve lo que sucedió con Jacob, con Pablo, con José y con muchos más.
Cuando ves la palabra de Dios, ves que muchos padecieron por esa situación. Tú también saldrás de este periodo de aislamiento más fuerte, así como salieron ellos. No hay diferencia. Su padre era Dios. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es nuestro padre? Dios. Así que Él te está preparando. Él quiere bendecirte. Dios tiene realmente cosas maravillosas para ti si tú las crees. Confía. Eso es lo que Dios quiere. Confía en el proceso y sabe que la bendición está en camino. Eso es lo que tú tienes que hacer, joven. Continúa firme confiando y el corazón abierto. ¿Para qué? Para que te des cuenta de lo que Dios está haciendo en ti. Las bendiciones serán incomparables. Si le crees, van a ser incomparables. Y a lo largo de este mensaje hemos visto cómo Dios usa periodos de soledad. ¿Cómo lo hizo con esas personas? ¿Cómo lo puede usar contigo? Así que lo que busca Dios es moldearnos, sí. Lo que busca Dios es purificarnos, sí. Prepararnos para grandes bendiciones, sí. Eso es lo que está haciendo Dios. Ahora, quiero que te lleves algunas reflexiones importantes. Primero, recuerda que nunca estás realmente solo. No estás solo. La presencia de Dios es constante, e incluso en los momentos difíciles. Y llévate esta promesa en Deuteronomio 31:6. Vamos a leerlo. Llévate esta promesa. Es algo que Dios prometió. Fue para ellos, pero también para nosotros. Eso es lo más increíble. Es para nosotros. Adelante, Jaime. Esforzaos y cobrad ánimo. Así es. Esfuérzate y cobra ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Así es. No tienes por qué tener temor. No tienes por qué tener temor. Y luego dice, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Dios va contigo. En este caminar, hasta que Dios nos mande llamar, Él va a caminar contigo. Y luego dice, no te dejará ni te desamparará. Así es. Eso es una promesa. Dios no te va a dejar y mucho menos te va a desamparar. Es un recordatorio poderoso de que Dios siempre está a tu lado. ¿Y qué está haciendo? Te está sosteniendo. Enfrenta el aislamiento como una oportunidad crucial. Porque es una oportunidad, es un tiempo para profundizar en tu fe. Fortaleceos tú con la relación con Dios y escuchar su voz de manera más clara. Eso es lo que Dios quiere. Aprende a escuchar su voz. El único lugar donde vas a encontrar consuelo va a ser en su palabra. No hay otro lugar donde puedas encontrar consuelo. No hay nadie que te pueda dar consuelo. Así que ora fervientemente y busca la dirección de Dios en todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere. Este es un momento de intimidad divina. Tú con Él. Nada más. Donde puedes conocer mejor el corazón de Dios. Recuerda algo. Mientras más le abras tu corazón, Dios abre el suyo. Mientras menos lo abras, Dios va a abrir el suyo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Abre tu corazón. El domingo pasado te dije que memorizaras algo, tal vez me equivoqué, diciendo que era el Salmo 41:10. No, es Isaías 41:10. Y espero que realmente lo estés memorizando. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Entonces es una promesa que Dios te está dando. ¿Qué es lo que Dios quiere? Apropiala. Tómala para tu vida. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por este mensaje. Gracias por esta enseñanza, Padre. Gracias, Dios, porque sé que todos hemos pasado por esos momentos de soledad o aislamiento, Señor. Pero tú lo haces siempre con un propósito. Y ese propósito es para acercarnos más a ti.
Enséñanos, Padre, verdaderamente enséñanos a escuchar tu voz. Y te damos gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Yo te pido, Dios, y te ruego por las personas que todavía no han tomado esa decisión de creerte. Convéncelos, Dios. Hazles ver que tú lo amas, que los amas y que realmente quieres estar con ellos. Pero tú eres el único que puede realmente convencerlos. Haz a un lado su orgullo, haz a un lado todas esas estructuras que puedan impedir el tener esa relación íntima contigo, Padre. Gracias por este mensaje. Gracias te doy, Dios, por el amor y por el cuidado que tú tienes para con nosotros. Y todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. También quiero recordarles que va a haber una reunión